podcast Voces del Saber. El día de hoy tenemos como invitado a un docente nombrado al Magisterio de Educación Nacional, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Con ustedes, Leonardo Barreto Trujillo. Mucho Bienvenido, gusto. profe. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta pequeña tarde de charla que tendremos el día de hoy. No, Lorena, encantado de estarlos acompañando y gracias a ustedes por la invitación. Sé que estos espacios son de reflexión y contribuyen a la formación de futuros docentes. Bueno, profe, me gustaría iniciar esta charla preguntando sobre su formación académica. Bueno, Lorena, yo soy licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad del Tolima. Posteriormente hice una especialización en Pedagogía. Más adelante hice una maestría en Educación y actualmente me encuentro cursando un doctorado en Ciencias de la Educación. Profe, cuéntenos cuál fue su motivo para ser docente. ¿Qué lo motivó a estudiar esta linda carrera? Bueno, la profesión de docente es una carrera, pues, como usted lo manifiesta, es una carrera muy linda. Es especial porque nosotros estamos trabajando con seres humanos, que es un material, pues, muy enriquecedor, porque se viven una serie de experiencias y vivencias que tanto marcan a los estudiantes como nos marcan a nosotros. Creería yo que nos marcan más a nosotros como profesionales y como seres humanos. Mi motivación de empezar a estudiar la licenciatura, pues, como usted bien lo decía, yo soy licenciado en Educación Física, digamos lo que tenía afinidad por el deporte. Y pues la mayoría de las personas que iniciamos en este recorrido de la docencia en Educación Física, pues como que consideramos que el deporte es un aliciente como un motivante para poder ingresar a la carrera, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que no es solo el deporte, sino que tiene otras, digámoslo, otras aristas que resultan interesantes, y en el camino me fui enamorando de lo que tiene que ver con la educación. Entonces hacíamos prácticas docentes dentro de la carrera, se tenía una cantidad significativa de prácticas docentes, en la cual empecé a desarrollar mi actividad física, digámoslo, trabajé con niños de preescolar, trabajé con niños de básica primaria, trabajé con muchachos de básica secundaria y también de media, e inclusive también estuve trabajando con adultos mayores. O sea que fue, digámoslo, con un bagaje, una riqueza, digámoslo, de experiencia en el quehacer docente que me permitió, pues, identificar de que ese era muy fuerte, porque pues obviamente, como lo digo, la carrera se divide en la licenciatura en Educación Física, en Deportes y también en Recreación. Entonces muchos de mis compañeros pues optaron por el deporte, otros optaron por la recreación, pero también muchos optamos por el tema de la educación porque pues es algo que motiva desde la experiencia, pues, individual, y que para mi formación como docente pues también tenía una experiencia de vida porque mi papá había sido docente. Entonces como que de una u otra manera también venía ya como preprogramado para hacer las cosas con amor, como vi en mi padre que hacía las cosas en su labor, su quehacer docente. Cuéntenos más, profe, a la hora de usted ingresar al magisterio. Bueno, digamos lo que la complejidad que tiene el ingreso a la carrera docente en Colombia está marcada pues por una serie de decretos, y pues a nosotros nos acobija el 1278, y en él se regula el proceso de ingreso a través de la comisión del servicio civil, y entonces ofertan unas plazas, y pues obviamente pues la idea de todas las personas que nos presentamos a este proceso de ingreso es pues lograr alguna de esas plazas. Entonces pues ellos, la comisión y la Secretaría de Educación del Tolima oferta un OPET, o sea, las plazas que están para vacancia. Entonces uno, digámoslo, en el argot, en el quehacer de la profesión, de la universidad y demás, pues uno va adquiriendo como una experiencia, y muchos planteaban de que la primera opción, y que sería como una posibilidad más real de poder ingresar al magisterio, sería a través de la básica secundaria,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras en la licenciatura en educación física ofertaban en ese entonces 3 plazas, en la básica primaria ofertaban más de 480 plazas. Entonces nosotros los licenciados, digamos, en los estatutos de ingreso, se reconoce de que se puede presentar profesionales de muchas áreas, pero en básica primaria especialmente se pueden presentar licenciados de cualquier área. Entonces, al abrir esa posibilidad, pues nosotros los licenciados en educación física consideramos que es una buena opción para empezar a adquirir experiencia. Profe, nosotros quisiéramos saber cuál fue su experiencia pasando por la básica primaria. En este momento pues lo cuento como a manera anecdótica, pero en ese momento sí fue algo de locura, porque pues de todas maneras nosotros tenemos una base que es la licenciatura en educación física, deporte y recreación, pero como tal en la básica primaria pues uno debe dar las áreas que están dentro del PEI, están como áreas fundamentales en la educación en básica primaria. Entonces ahí entra sociales, ciencias naturales, español, inclusive inglés. Entonces digámoslo, y adicional a eso, nosotros ingresamos y hay un proyecto que se llama Escuela Nueva, y dentro de esa Escuela Nueva entonces abarca diferentes cursos. Entonces uno se tiene que enfrentar a ese proyecto de Escuela Nueva que fue adoptado en Colombia, digámoslo, en esas reformas para abarcar más personas y disminuir lo que llamaban en ese entonces el analfabetismo. Entonces el Ministerio de Educación adoptó una política que venía de Escuela Nueva, no la Escuela Nueva tal como conocemos de los grandes constructivismos y todo de toda esta corriente, sino que se adoptó más desde un enfoque de abrir la posibilidad para que personas distantes en las zonas rurales, sobre todo en las zonas rurales, pudieran acceder a su formación académica. Entonces esto fue pues una posibilidad real que tuvieron las comunidades rurales, porque con un solo docente o con 2 docentes pues se podía abrir la posibilidad de formar en una escuela varios cursos, o con un docente o con varios docentes dependiendo de la cantidad de estudiantes que tuviera la sede. Entonces es una locura, porque entonces yo llego a una sede donde tenía niños desde preescolar hasta quinto. Entonces a nosotros desafortunadamente ni por parte del ministerio ni por parte de la Secretaría de Educación del departamento nos hizo como una capacitación con relación al manejo de este programa de Escuela Nueva. Sencillamente en las escuelas reposan materiales los cuales usted puede utilizar como una guía. Entonces usted empieza a abordar desde su experiencia, pero la experiencia que nosotros tenemos es cómo aprendí yo. Entonces desde esa experiencia, entonces yo cómo aprendí, y empecé a trabajar con los niños, pues considerando y aterrizando lo que yo consideraba en ese momento que era lo más favorable para el proceso de enseñanza y aprendizaje de ellos. Profe, cuéntenos cómo fue su proceso cruzar por la básica primaria y llegar a dictar ya como en su área. Okay. Como le comentaba en la parte de atrás de la entrevista, yo empecé entonces en básica primaria, porque había mayor oferta de plazas, pero pues obviamente el anhelo de un licenciado en educación física es trabajar en su área. Entonces estuve ahí mientras aseguré la plaza como tal, el ingreso a la carrera, y ya cuando ofertaron nuevamente otro concurso, pues ya uno siente la tranquilidad de que ya estoy adentro del magisterio. Entonces me voy a presentar ahora sí al área que yo quiero realmente estar dictando, y pues para la cual fui preparado, porque pues yo no fui preparado específicamente para trabajar con básica primaria, y mucho menos trabajar con un proyecto, como le comento, con las complejidades que tiene la Escuela Nueva. Entonces se hizo nuevamente la convocatoria después de 3 años, nuevamente me presenté, pero pues esta vez me presenté para mi área, la licenciatura en educación física, deporte y recreación. Afortunadamente pues logramos una de esas plazas, estuvimos en los primeros puestos, y pues pudimos escoger
la plaza que deseábamos o que para en ese momento creíamos que era la más oportuna para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, pues el cambio fue significativo, claro, pasar usted de manejar los 5 grados, preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, discúlpeme los 6, a trabajar ya después nuevamente en lo que usted estudió y la formación de su pregrado, que es la educación física. Y ahí posteriormente entonces empezamos a desarrollar ya con toda la energía, entonces empezamos porque esto de la carrera docente en el 1278 y en el Estatuto Único Docente, que es la 1075, se plantea de que hay un escalafón. Entonces usted en ese escalafón puede ir ascendiendo dependiendo del estudio que usted tenga. Entonces empecé a hacer la especialización, un motivante, pues para mejorar mi práctica docente, pero pues también para mejorar mi calidad de vida. Posteriormente, entonces, en ese mismo escalafón ofertan también la posibilidad de usted estudiar y hacer la maestría. Entonces me vinculo a la maestría, culminamos la maestría con proyectos que impactaran a la comunidad que en ese momento yo estaba desarrollando. Y pues en este momento otro aliciente más es el tema de estudiar, y entonces por eso estamos en este proceso también de formación doctoral. Profe, nos gustaría que nos contara dónde estudió usted y dónde empezó en el magisterio. O sea, me refiero, digamos, empezó en el Líbano, okay, va en dónde y su meta de llegar a dónde es. Ok. Bueno, todos tenemos anhelos, todos tenemos ilusiones y proyectos de vida por cumplir. Yo soy nacido y criado en la ciudad de Ibagué. Yo soy ibaguereño, orgullosamente ibaguereño, de la ciudad musical de Colombia. Pero pues en ese momento ofertaron en el Tolima y me escogí una plaza dentro de las posibilidades que tenía de escoger. Escogí una plaza en el municipio de Ortega, Tolima. Entonces estaba más o menos a 2 horas de mi casa. Fue una experiencia muy bonita, un impacto realmente en mi formación como docente. Sé que la academia es muy bonito, pero debe haber una combinación entre la academia y la práctica, y es enriquecedor usted ir a enfrentarse a una realidad que pues es compleja en Colombia, el territorio, las zonas de difícil acceso, el desplazamiento de los niños, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de equipamiento, bueno, en fin, etcétera, etcétera, que digamos lo que eso es un abandono histórico en el cual usted se encuentra en la educación, pero pues que afortunadamente en este momento hay una voluntad política por parte del gobierno nacional y se está haciendo unas transformaciones en el ámbito educativo. Es el mayor presupuesto de la nación en los últimos años. Entonces digamos lo que eso ha sido un cambio significativo, pero en ese momento pues claro, empezar en la básica primaria y posteriormente pues pasar a la básica secundaria es un cambio significativo, pero que hemos afrontado con toda la determinación y con toda la contundencia de la motivación que lleva a uno de hacer su trabajo, y sobre todo impactar en seres humanos que más adelante también ayudarán a hacer una transformación social, porque no unos ingenieros, unos médicos, unos arquitectos que van a ayudar a consolidar una nación próspera y pujante como la que anhelamos todos construir. Nos gustaría que nos hiciera un pequeño recuento de su experiencia como docente y qué ha cambiado teniendo en cuenta a todo el proceso que usted ha llevado en la docencia. ¿Cómo ha evolucionado desde que ingresó hasta dónde vamos? Bueno, mi proyecto, digámoslo, mi tránsito por el magisterio, o sea, como le digo, desde que empezamos como docente, pues obviamente yo considero que las prácticas que hacíamos en la universidad ya es insumo para esa experiencia como docente, porque esa es, digamos, enfrentarse a la realidad ya es la formación docente. Entonces yo considero que de ese momento de las prácticas docentes, pues estamos hablando más de 20 años, estar caminando trasegando este camino de la docencia, que es muy satisfactorio. ¿Qué ha cambiado?
¿qué hemos podido analizar? Eh, digamos lo que son muchos los aspectos a nivel global que impactan en las pequeñas comunidades. Por ejemplo, una de los hitos históricos que ha marcado la educación ha sido el tema de las TICs, ¿sí? La tecnología y la informática y la comunicación. Eso es un impacto que ha generado grandes transformaciones en la práctica educativa, puesto que hoy en día esos cambios son acelerados y lo que en un año puede ser, ya el otro año cambia drásticamente. Podemos ver que en estos últimos 5 años la inteligencia artificial ha abarcado grandes espacios del desarrollo de la humanidad en todos los ámbitos y así ha impactado también la educación. Entonces, escuelas que hoy por hoy ya han pasado de no tener una conectividad a tener una conectividad porque, digámoslo, cuando estuvimos inmersos en la pandemia vimos lo vulnerable que éramos en cuanto a conectividad y equipamiento tecnológico y pues tanto las instituciones educativas obviamente a través del COMPES y de gratuidad ha invertido en esos proyectos como también el Ministerio de Educación y en los últimos 3 años pues el impacto ha sido mayor porque como le decía en los últimos años el presupuesto de la nación se ha destinado el mayor el rublo es para la educación, entonces se ha impactado positivamente, han hecho equipamientos de muchas sedes, la universidad hoy por hoy es gratuita para todos los colombianos, se amplió el número de estudiantes que pueden acceder a la gratuidad y en la básica primaria y en la básica secundaria entonces mejor equipamiento. Entonces, por ejemplo, en el área que yo dicto, entonces el gobierno ha hecho un esfuerzo grande en equipar de maquinaria, de insumos deportivos. Obviamente el abandono histórico no se va a cambiar en 3 años, sino que se necesita por lo menos una década y media más para poder seguir haciendo abonando en ese proceso de transformación que se requiere para la educación. Pero sí hemos visto el incentivo también para que los docentes estudien, las oportunidades que tienen los muchachos de acceder a programas que ofrece el Ministerio de Educación y demás. Entonces, claro que se ha notado el cambio porque anteriormente un muchacho difícilmente podía acceder a una universidad porque hasta en la universidad pública se debía pagar un monto significativo. Hoy por hoy los muchachos tienen, digámoslo, esa oportunidad grandiosa de poder ingresar a una universidad sin pagar un peso. Estamos hablando pues de las universidades estatales como tal. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que los muchachos puedan ingresar? Que digámoslo, que eliminemos esa barrera y que el derecho a la educación tome una postura universal, que el 100% de los muchachos que se gradúan hoy por hoy en Colombia tengan la oportunidad de ingresar a una universidad y que no sea a través de ese mecanismo de clasificatorio que se tiene, que son las pruebas saber, sino que ese derecho sea universal y que pues estamos en ese camino de ampliarlo, pero que pues ojalá y se pueda cumplir ese objetivo. También qué transformaciones se están haciendo, grandes transformaciones se están haciendo y se han llevado a cabo, que los niños tengan derecho a una alimentación, que los niños tengan derecho a un transporte, que los niños tengan derecho a que toda la planta de docente esté completa, de que los niños tengan una infraestructura, de que los territorios históricamente olvidados, como por ejemplo el Chocó, la Guajira, hoy por hoy están recibiendo incentivos para que estas comunidades puedan acceder a través de su cultura, digámoslo, ese grado de apropiación de su cultura se dé con las garantías que le ofrece el Estado. Profe, ya para finalizar, nos gustaría que nos diera unas palabras a los futuros licenciados desde su experiencia. La formación de formadores, ustedes están en ese proceso de la formación de formadores
esa carrera, las carreras docente y bueno, y como le manifestaba, no solo los licenciados hoy por hoy pueden ingresar a la carrera docente, sino que también profesionales. Entonces, por ejemplo, ingenieros pueden ingresar al magisterio a desarrollar su labor como docente en el área de matemáticas, ingenieros químicos a trabajar en ciencias naturales. Entonces, digamos lo que la docencia eh, es una herramienta bonita para el que tiene, digamos, la vocación. Esto es un tema de vocación, de que si yo voy a hacer las cosas, las haga de corazón. Obviamente, pues cuando usted llega ya a final de mes y se enfrenta a un cajero, pues eso es un aliciente porque pues usted está trabajando y eso hace parte del proceso de trabajo, recibir unos honorarios y demás. Pero que esto más allá, que trascienda más allá de lo que le puedan ofrecer en cuanto a lo material o a lo económico, vaya más allá de qué está haciendo usted por contribuir a la transformación de la sociedad, qué está haciendo usted para que los niños a los cuales usted está recibiendo en las diferentes áreas o en el área que le toque, qué huellas está dejando usted para la vida de ellos, qué huellas positivas puedo dejar yo como ser humano, más allá de la transmisión de conocimientos y más allá de la transmisión de saberes, más allá de llenarlos de contenido, qué le puedo ofrecer diferente yo que de pronto él en su hogar no reciba, porque como le digo, en muchos espacios de la geografía nacional, nosotros somos como esa única representación del Estado en los territorios. Entonces es como que nosotros aprendemos a visibilizar las necesidades que tienen las personas en los territorios. Somos como digámoslo, esa parte consciente, esa representación del Estado en esos territorios históricamente olvidados y que nos duele esa Colombia profunda donde hay desigualdad, donde hay equidad, donde hay violencia, donde hay maltrato intrafamiliar, donde hay abuso sexual, porque todas estas problemáticas es a las cuales ustedes o nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes se van a tener que enfrentar y saber de que todas esas herramientas que nos brinda la academia son interesantes porque, digámoslo, epistemológicamente son la base de un conocimiento científico, pero que más allá también tengo que yo apropiar esa realidad cuando me enfrente al quehacer en el aula y que van a venir muchas cosas complejas. Nosotros en las instituciones educativas nos toca ser celadores, nos toca ser abogados, nos toca ser psicólogos, nos toca ser plomeros, nos toca ser electricistas, nos toca ser de jueces, digámoslo, el juez en el buen sentido para tratar de dirimir en su momento una situación que se pueda presentar, para, y digámoslo, hasta en el rol de consultar en algunos casos, obviamente desde la parte humana, porque pues, existen normas y hay unos canales y unos conductos los cuales se deben seguir, pero nos toca todas esas facetas que nos tenemos que enfrentar día a día, pero que es algo gratificante cuando usted ve, por ejemplo, los avances de un niño en términos emocionales, cognitivos, en términos de su personalidad. Entonces conoce usted muchachos, por ejemplo, yo que he tenido la fortuna de conocer muchachos de preescolar y verlos graduar y decirle, profe, gracias porque en algún momento alguna palabra, una voz de aliento que usted me dio me motivó, o por el contrario también nos vamos a tener que enfrentar a muchachos que de pronto dicen, este señor no me gusta como me dice las cosas, pero también a veces en su momento reconozco de que su trabajo es agradable para mí y que está haciendo bien las cosas. Entonces, esta profesión de docente es de las cosas más bonitas que me ha podido pasar en la vida, porque como le digo, y para los futuros docentes como ustedes, son de las cosas más bonitas que nos pueden pasar en la vida porque, vuelvo y reitero, usted está formando, ayudando a formar personas más desde lo cognitivo, que es interesante para la sociedad, pero también desde su rol como persona y como ser humano que, que debe ayudar a transformar esta nación y este mundo que tanto lo necesita. Profe, muchas gracias por esas bellas palabras, por
sacar un espacio para explicarnos sobre su proceso, su experiencia como docente. Muchas gracias por haber sacado este tiempo. Para nosotros fue un placer tenerlo aquí siendo parte de este gran proyecto, profe. Lorena. Muchas gracias. Espero volverlo a tener por este canal y esperamos que se nos dé más oportunidades de poder compartir con usted. Claro que sí, Lorena. A ustedes les agradezco mucho por la invitación. Es bueno que también nosotros los docentes que estamos ya inmersos en esta realidad educativa, pues también tengamos un espacio para compartir con las personas que se están formando, que tengan otra perspectiva de lo que se puede llegar a vivir dentro del entorno educativo. Y por mí siempre estaré ahí atento a cualquier requerimiento que ustedes me hagan, con mucho gusto. Muchas gracias, profe.